2025 fue un año lleno de emociones, tanto personalmente como, claro, en las producciones de True Crime aquí en el canal. También fue un año marcado, claro, en el tema de crímenes reales. En Brasil y en el mundo tuvimos un poco de todo. Crímenes que representan tragedias personales, familiares y sociales. Muchos casos de feminicidios y otros de agresiones contra mujeres, pero en los que las víctimas sobrevivieron por milagro, digamos. Como por ejemplo el relato de Juliana, agredida con 61 puñetazos dentro de un elevador por su propio novio. Y también el de Jennifer de Oliveira, que se lanzó por la ventana del segundo piso de un edificio residencial en Contagem, en Minas Gerais, para no ser asesinada por su esposo. Hubo varios casos fatales de envenenamiento y además una ola aterradora a partir de septiembre de reportes de intoxicación por metanol después del consumo de bebidas alcohólicas. También es imposible no recordar el día 21 de junio, que fue el día de la caída de Juliana Marins, de 26 años, en un sendero allá en el monte Rinjani, un volcán de Indonesia. El cuerpo de la turista brasileña estuvo expuesto hasta el 24 de junio cuando fue rescatado. Boone Agam, el montañista, se ofreció como voluntario para ayudar en el rescate junto a otros alpinistas y rescatistas. Una operación muy peligrosa que duró casi 7 horas. Otro relato absolutamente inesperado fue sobre la invasión del recinto de una leona en el zoológico de Juan Pessoa, que resultó en la muerte de Gerson de Melo Machado, de 19 años, el vaquerito. Una historia reciente, ahora del 30 de noviembre, con repercusión internacional. Tuvimos investigaciones bastante complejas y desafiantes que continúan hasta ahora, como en el caso de la muerte de Victoria Regina de Cajamar, el día 26 de febrero de 25, y también del empresario Adalberto Amarillo dos Santos. El misterio de Interlagos, que ocurrió el día 3 de junio de 25. Historias que nos dejaron con el corazón apretado, la respiración contenida y la expectativa, sobre todo, de conocer la verdad, así como de que se haga justicia. Así que prepárense, porque hicimos un trabajo de curaduría enfocado en los crímenes de 2025, y aquí les traeremos 15 relatos con la información actualizada hasta el momento. Y yo soy Marcos Campos, sean siempre todos muy bienvenidos. Y este es el resumen de casos criminales de 2025. Ya deja tu like, un comentario, aunque sea un emoji. Mensaje de los datos, vamos a los hechos. La víctima, un joven de 18 años, fue baleado en la cabeza durante una fiesta de Año Nuevo en São Simão, Queimados, Baixada Fluminense. Cauã Galdino Florencio Pereira, él sigue internado en estado gravísimo en el hospital. En el año nuevo de 2024 para 25, Cauã Galdino Florencio Pereira, un carioca de 18 años, recibió una noticia que lo hizo, literalmente, saltar de alegría. Él estaba dedicado a la realización de sus proyectos de vida, actuando como jugador amateur, buscando una oportunidad para destacarse en el escenario deportivo nacional y deseando ser paracaidista. Y justamente al inicio del año recibió un mensaje del ejército informándole que él, recién alistado para el servicio militar obligatorio, sería asignado a un batallón de paracaidismo. Entonces la ocasión realmente era para celebrar el año nuevo, ¿verdad? En la madrugada del 1 de enero, después de las 3 de la mañana, el joven decidió ir a la casa de un tío materno y desde ahí ir a un baile funk en el barrio Queimados, en Río de Janeiro. Lamentablemente, después de llegar al lugar, Cauã se involucró en un incidente con Márcio Lucas Rosa de Souza, de 31 años, conocido como Hombre de Hierro o Testa de Hierro. Luego se le identificó como el gerente del narcotráfico en la localidad. Era un individuo peligroso que ya tenía condenas por tráfico de drogas y estaba en libertad desde hacía un año, después de haber cumplido 8 años de prisión. Durante ese baile, un simple pisotón en el pie del narcotraficante y la ausencia de una disculpa de Cauã provocaron una rápida discusión entre ellos, y Márcio Lucas, sin pensarlo 2 veces, sacó su arma y disparó 2 veces contra Cauã, hiriendo al joven en la cabeza. Aunque fue auxiliado y trasladado a un hospital, Cauã no sobrevivió y su muerte cerebral fue confirmada en la noche del 2 de enero. La familia, aunque estaba en shock, decidió donar los órganos del joven. En cuanto a su asesino, la información que difundieron los reportajes es que los jefes de la facción criminal se habrían irritado con la actitud de Hombre de Hierro y para evitar problemas
habrían ordenado la ejecución del criminal. Pero la policía no confirmó esa versión. A Víctor Felisberto Medrado, de 46 años, amigos y familiares se reunieron en un cementerio de la región noroeste de Belo Horizonte para despedirse. Es el logotipo de mi hermano, de Víctor Medrado. Eso es. 15 días antes del carnaval, en la mañana del 13 de febrero, São Paulo y todo el país fueron sorprendidos por la trágica muerte de Víctor Felisberto Medrado. Un robo con homicidio estúpido, cometido a plena luz del día cerca del Parque do Povo en la zona de Itaim Bibi, cuando a las 6 de la mañana, Víctor fue baleado por dos hombres que pasaban por la zona en una moto. Los asaltantes ni siquiera anunciaron el asalto, simplemente se acercaron a la víctima que estaba en bicicleta. Dispararon el arma de fuego, hiriendo a Víctor en el cuello, tomaron su celular que cayó al suelo y se fueron. Víctor recibió ayuda, pero el ciclista no sobrevivió a las heridas. En 2016, el equipo de Víctor ganó la medalla de bronce en velocidad por equipos en el campeonato brasileño. En 2017 recibió una beca atleta. Además, era empresario de asesoría deportiva y tenía 3.500 seguidores en Instagram. Los amigos y colegas lo describen como una persona muy buena, amigable, estimada por quienes lo conocían. Lo más impactante de este caso es que Víctor fue asesinado sin ofrecer resistencia mientras simplemente estaba parado con su bicicleta. Para que se den una idea, la exesposa de Víctor ya había sido asaltada y en esa ocasión perdió la bicicleta, valuada aproximadamente en 90.000 reales. Al día siguiente del crimen, el secretario de Seguridad Pública, Guilherme Derite, informó que el análisis de las imágenes permitió la identificación de la moto y también de los supuestos involucrados. Después supimos que eran Jefferson de Souza Jesús, de 27 años, quien conducía la moto, y Eric Benedito Veríssimo, el tirador. El piloto, conocido como Gordo de Paraisópolis, tenía antecedentes por tráfico y receptación. Arrestaron rápido a los dos criminales. Ellos tenían una moto robada y un arma con el número de serie borrado. En ese crimen también estaba involucrada una tercera persona, Suedna Barbosa Carneiro, de 41 años, conocida como la madrecita del crimen. Ella había financiado el crimen, lo que puede significar que facilitó la moto y el arma utilizada por los criminales. Una joven fue secuestrada a la salida de una iglesia evangélica, tomada como rehén en su propio auto y asesinada el domingo. El crimen ocurrió en Quixeramobim, en el interior de Ceará. Natania Alves, de 20 años, fue interceptada por criminales al salir de la iglesia a buscar algo en el auto. Todavía en febrero de 2025, otro crimen bárbaro y extremadamente impactante. El crimen que tuvo como víctima a Natania Alves Sales, de 20 años de edad, fue lo que la policía considera como un crimen de oportunidad. La joven estudiaba química y vivía en Quixeramobim, Ceará, una ciudad de unos 85.000 habitantes. Nat era una joven talentosa que amaba la música y las artes plásticas, conocida por su dedicación a la vida académica y su participación en la iglesia. Era un domingo, 16 de febrero, alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando la joven estaba sola entrando a su auto. Fue abordada por 3 delincuentes que estaban circulando por las calles. Después de consumir alcohol y drogas, con malas intenciones, tenían planes de robar un vehículo al azar para venderlo y pagar sus deudas. Así, Nat fue sometida y secuestrada en su propio auto. Finalmente fue llevada a un municipio vecino donde ocurrió el brutal homicidio. Posteriormente, la pericia y la confesión de los homicidas aclararon que Natani fue asesinada a pedradas. Las búsquedas localizaron el vehículo estacionado cerca de la terminal de autobuses de Quixadá, a unos 43 kilómetros del lugar del secuestro. Pero Natani ya no estaba con los hombres. La policía realizó un cerco y en poco tiempo fueron arrestados y confesaron el crimen y la ubicación del cuerpo de la joven, que presentaba señales de extrema violencia y cobardía. Los 3 desgraciados son Francisco Márcio Freire, de 43 años, Francisco Teodosio Ramos, también de 43, y Harson do Nascimento Silva, de 23. Y vale la pena saber que Márcio, durante años, se hizo pasar por pastor evangélico, pero en realidad lo suyo era otra cosa:
Según el largo historial criminal que registra un intento de homicidio en 2001, lo que resultó en una sentencia de 7 años y una fuga en la cárcel de Quixadá en 2010, cuando empleados y visitantes fueron tomados como rehenes. Otro delito que cometió fue utilizar la imagen de su propio hijo, un niño con discapacidad física, como medio para sensibilizar a terceros y recaudar recursos financieros. Y en cuanto a la motivación de este crimen bárbaro contra Nathani, el robo del auto sería para saldar una deuda que Márcio Freire tenía en una casa de prostitución en Quixadá. Así, en agosto de 2025, ellos fueron juzgados y condenados. El caso del niño Arthur Ramos Nascimento, de apenas 2 años de edad. Este niño murió el pasado domingo, ¿verdad? Él tenía varias lesiones en el cuerpo, también tenía lesiones en las partes íntimas, indicativos también de que además de haber sido torturado. Arthur Ramos Nascimento, un niño de apenas 2 años y 11 meses de edad, fue asesinado en febrero en Tavira, Pernambuco. El crimen fue expuesto el 16 de febrero, cuando una vecina de la familia vio el cuerpo inmóvil de Arthur y notó marcas de agresión. Esta mujer llamó de inmediato a la policía militar, que, al llegar, confirmó la muerte del pequeño y comenzó una cacería para encontrar a los responsables. Giselda da Silva Andrade, 30 años, Antonio López Severo, 42, conocido como Frajola, pareja de Giselda. La pareja había recibido la responsabilidad de cuidar al pequeño Arthur, mientras que la madre del niño, Giovanna Ramos, estaba viviendo y trabajando en otro estado. En cuanto al padre del niño, Lucas Ribeiro, él ya falleció. Giselda fue descrita como madre de 3 niños, y en algún momento ella pareció ser una alternativa viable para cuidar de Arthur. Aunque ella y su pareja tenían antecedentes penales por tráfico y homicidio. Así es, capturados el 18 de febrero, los 2 sospechosos fueron trasladados a Tavira, donde Antonio López Severo fue linchado por una multitud enfurecida antes de que pudiera ser llevado a la cárcel. Como podemos ver en las grabaciones, en cuanto los autos de la policía llegan frente a la comisaría, las personas abren la cajuela y arrastran a Frajola hacia afuera. Una escena brutal, marcada por disparos, golpes y bombas, literalmente. Ante la situación, la patrulla logró salir rápidamente del lugar para evitar el linchamiento de Giselda también. Estaba en el corralito, en la cajuela de la patrulla. La investigación debía concluirse. Pero es importante saber que los hijos biológicos de esas personas dijeron en declaración a la policía que los padres agredían con frecuencia al pequeño Arturo. Otros testigos relataron que Giselda mantenía una conducta sistemática de violencia, aprovechándose de su condición de guardiana para aplicar castigos físicos crueles e injustificables al niño. Por otro lado, la Policía Civil abrió una investigación para esclarecer el linchamiento, identificar a los participantes y verificar si hubo alguna falla en el procedimiento de los policías. El acusado de matar a la joven Vitória Regina de Souza, de 17 años, en Cajamar, irá a juicio popular. Él responde por feminicidio, secuestro y ocultación de cadáver. Otro caso más de febrero. Y este 2025, sin duda, quedará marcado para siempre por la muerte de Vitória Regina de Souza, adolescente de 17 años de Cajamar, São Paulo, quien desapareció tras salir del trabajo el 26 de febrero alrededor de las 11 de la noche. Cuando ella no llegó a casa y tampoco respondió a las llamadas en el celular, el caso fue dirigido a la policía. La investigación obtuvo imágenes de seguridad cerca del centro comercial donde trabajaba, mostrando a la joven caminando hacia la parada de autobús. También se analizaron sus huellas digitales, las conversaciones con una amiga, en ese momento en que ella esperaba el transporte y sentía miedo de 2 muchachos con un comportamiento sospechoso. Así iniciaba una de las investigaciones más complejas de este año 25. Durante una semana, la búsqueda de Vitória Regina de Souza fue constante y solo terminó el 5 de marzo, cuando su cuerpo fue encontrado por un equipo de la Guardia Municipal en la zona rural de Cajamar, con la ayuda de perros rastreadores. El cadáver ya estaba en avanzado estado de descomposición y evidenciaba una muerte terrible que involucró mucha violencia y tortura. Como se difundió ampliamente, a Vitória le habrían rapado el cabello. Tenía heridas profundas en la garganta, estaba desnudo, atado de manos y parcialmente descuartizado.
Gustavo Enrique Lira, exnovio, se presentó voluntariamente en la delegación de Cajamar. Debió explicar por qué no respondió su mensaje la noche de la desaparición. Incluso el señor Carlos Alberto Sousa, padre de Victoria, fue investigado y sospechoso entonces. Pero el enfoque de las investigaciones realmente recayó sobre Michael Antonio Salles dos Santos, de 27 años, quien posteriormente fue acusado de secuestro, feminicidio, ocultación de cadáver y fraude procesal. Relatos diferentes y contradictorios presentan a Michael como un exnovio de Victoria, quien habría matado a la chica para impedir que ella revelara la relación a su esposa. Pero también lo describieron como un acosador y que el crimen fue premeditado con meses de anticipación. Esa sospecha se fortaleció después de recuperar el contenido de su celular, donde había muchas fotos almacenadas de Victoria, además del envío de mensajes para ella que contenían imágenes de cuchillos y armas. Los detalles sobre el vehículo y el supuesto cautiverio nunca quedaron exactamente claros en este caso para nosotros que lo seguíamos. Esto debido a los exámenes de ácido desoxirribonucleico. Según noticias del 2 de noviembre de 2025, la justicia de Sao Paulo anuló la confesión de Michael Antonio, el único sospechoso por el asesinato de Victoria, pero decidió llevarlo a juicio popular, aún sin fecha prevista. Y es por todo esto, por estos varios aspectos en el caso de Victoria, que sin duda alguna es uno de los casos más destacados de 2025. Esta joven fue asesinada, su cuerpo fue encontrado dentro de una casa y el motivo de la muerte, según la investigación muestra que ella cobró una deuda de 400 reales. El reportaje es de Wesley Durez y de Luana Takahashi. Debemos mantener en nuestro radar el feminicidio de Clara María Venancio Rodríguez, de 21 años, ocurrido a principios de marzo. Clara María fue reportada como desaparecida el 9 de marzo. La joven, originaria de Uberlandia, trabajaba como auxiliar de cocina en una panadería artesanal de Belo Horizonte durante los hechos. Además de enfrentar con gracia y simpatía los desafíos de la vida, era conocida por sus pasiones: el skate, el graffiti, las artes plásticas y también los felinos. En algún momento tuvo una amistad tóxica con Tiago Schaffer Sampaio, de 27 años. Por parte de la chica, una amistad sincera, pero por parte de él no. Tiago tenía ahí una segunda intención, ¿sabes? Un interés sexual no correspondido. Pero a principios de este año, ella le prestó 400 reales. 3 meses después, en la noche de su desaparición, ella fue a la casa de ese Tiago para recibir la devolución de ese dinero, según la invitación del propio Tiago. Pero con él estaba un amigo, alguien que Clara conocía. Un sujeto llamado Lucas Rodríguez, de 29 años, que es descrito como un imbécil que hacía apología al nazismo y que no simpatizaba con Clara. Más tarde esa noche, como a las 10:45, la chica incluso llegó a enviarle un mensaje a otra persona diciendo que ya había recibido el dinero y que estaba regresando a casa. Era un trayecto corto, pero Clara no llegó a casa. Después de la medianoche, otro mensaje salió de su celular y decía lo siguiente: «Hola, estoy bien, estoy ocupada ahora». Una frase poco común que levantó sospechas. Así, después de llamadas no contestadas y mensajes sin respuesta, finalmente su celular quedó fuera de área, lo que evidenciaba que algo estaba mal. Este hecho provocó la notificación oficial de la desaparición de Clara 3 días después, el 12 de marzo. El cuerpo fue hallado en una casa del barrio Ouro Porto Preto, región de Pampulha, Belo Horizonte. Estaba enterrado bajo una capa de concreto. ¿Dónde exactamente? Bueno, justamente en el patio de la casa de ese tal Tiago, quien confesó haber atraído a Clara hasta su residencia con el pretexto de saldar la deuda. Entonces, con la ayuda de Lucas, ese maldito nazi, asfixió a la chica con una llave de estrangulamiento. Los sospechosos presentaron motivaciones diferentes para el crimen. Tiago alegó celos, mientras que Lucas afirmó sentir odio hacia ella. Cabe mencionar que Lucas muestra interés en la necrofilia, una hipótesis que la policía investigaba hasta ahora. Ambos están detenidos y enfrentarán un juicio popular, cuya fecha sigue sin definirse. Carolina era amiga y confidente de Larissa desde hacía 12 años. La instructora de Pilates reveló que estaba pasando por una crisis en su matrimonio. El motivo, el descubrimiento de una traición. El esposo, el doctor Luis Antonio Garnica,
Pues sí, parece que 2025 no va a terminar ahora, el día 31, ¿verdad? Al menos no para estos crímenes. Más hacia finales de marzo de 2025, surgió el caso de Larisa Leoncio Rodríguez, una profesora de Pilates de Ribeirão Preto, que fue víctima de una muerte sospechosa. Ella, de 37 años, llevaba 18 casada con Luis Antonio Garnica, médico ortopedista de 38. En la versión inicial del relato de su fallecimiento, Larisa fue encontrada por su esposo desmayada en el baño de la vivienda. Sin embargo, los supuestos primeros auxilios que él le brindó a su esposa, que estaba ahí inconsciente, nunca estuvieron descritos en ningún manual de atención de emergencia, si es que me entienden. Cuando se llamó al SAMU, los paramédicos solo constataron la muerte de Larisa, pero ya había rigor mortis, es decir, el fallecimiento habría ocurrido entre 12 y 15 horas antes. Así es. Sin antecedentes de problemas de salud y prácticamente profesional de actividad física, la muerte de Larisa no pudo ser explicada. Entonces, el cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal para una autopsia, cuyo informe toxicológico confirmó la presencia de chumbiño en su organismo, es decir, un caso de envenenamiento. Claro que podría haber sido accidental o autoadministrado, sí, pero los investigadores miraron muy de cerca al esposo de Larisa, un hombre muy discreto en las redes sociales respecto al matrimonio y la vida personal, pero el buen doctor era un esposo infiel. Unos 20 días antes de su muerte, Larisa Rodríguez confirmó sus sospechas al hallar en el auto de su esposo corchos de vino con fechas y una caja de juguetes sexuales. Ante esa traición, ella decidió separarse, pero la señora Elizabeth Arrabasa, la suegra de Larisa, le suplicó a su nuera que no terminara el matrimonio con su hijito, que no pidiera el divorcio. Pronto se supo que esa preocupación era por la posible división de los bienes de la pareja y los futuros problemas financieros que ya se veían venir. ¿Creíste que la suegra quería a Larisa? Un escenario con medios, motivos y oportunidades para un asesinato de esos clásicos, ¿no es así? Pero quien señaló al esposo ahí se equivocó al principio. Quien estuvo al lado de Larisa en sus últimos momentos de vida fue la suegra. Y mira, atención porque el mes anterior otra muerte había ocurrido en la familia, ¿ok? Cuando Natalia Garnica, hija de Elizabeth, había fallecido repentinamente, la exhumación y los exámenes toxicológicos probaron que Natalia también había sido envenenada con veneno para ratas. Y supimos que Elizabeth había comprado ese producto unos días antes. La mujer de 68 años y su hijo, el doctor Luis Antonio Infiel, investigados, alegan inocencia. Ambos están presos, acusados de homicidio y en espera de juicio. Noticias recientes, ahora del 16 de diciembre, nos actualizaron sobre este caso. Dicen esas noticias que el Tribunal de Justicia del Estado va a determinar la comarca que va a juzgar el caso, ya que Pontal y Ribeirão Preto rechazaron ese privilegio. Pero el caso se tramita bajo secreto de justicia y nosotros, entonces, estamos aquí, solo esperando. Padre que mató a su hijo solo para vengarse de la madre. A la policía dijo que ya había intentado engañar al niño un día antes del crimen. Desistió, pero al día siguiente lanzó al niño desde el puente. Ahora, la policía quiere saber si el niño todavía estaba vivo cuando fue arrojado. Antes de que terminara el mes de marzo, el país quedó impactado una vez más por la muerte de un niño de 5 años, un caso ocurrido en Río Grande do Sul. Un crimen perverso llamado feminicidio indirecto o crimen vicario, donde un niño es asesinado con el objetivo de arruinar la vida de la madre. El niño se llama Theo Ricardo Ferreira Felber. Él fue arrojado desde un puente sobre las piedras del lecho del río Bacacaí en la ciudad de São Gabriel. Se sabe que los padres de Theo estaban separados desde octubre de 24, cuando Abigail Luisa Ferreira Felber, la madre del niño, decidió regresar a la ciudad de Nova Hartz en compañía de su hijo, dejando a Tiago Ricardo Felber, de 40 años. Totalmente inconforme, entonces, con el fin de la relación, Tiago elaboró 2 planes. Uno de ellos, matar a su esposa y a los posibles novios de ella, y el otro, asesinar a su hijo para hacer sufrir a Abigail. Sin embargo, esas ideas maquiavélicas estaban bien escondidas en la mente de ese demonio. Así, le pidió a la mujer que dejara al niño con él algunos días para la celebración de su cumpleaños número 40. Abigail dijo que no había violencia doméstica y que Tiago era un gran padre. No había impedimentos para que el niño estuviera bajo supervisión paterna.
Y aquí hay un punto que enciende todas las alertas, ¿no? Bueno, pero en ese contexto de que el niño pasara tiempo con el papá, la ejecución de Theo ya estaba decidida por el hombre. Tanto así que en la noche del 24 de marzo, Tiago intentó quitarle la vida a su hijo por medio de asfixia mecánica, pero no lo logró. Al día siguiente, 25 de marzo, fue al puente sobre el río Bacacay. Existen imágenes que muestran al padre y al hijo en una bicicleta, el niño sentado dentro de una caja de plástico. El peritaje confirmó que Theo Ricardo estaba vivo al ser arrojado y murió por traumatismo craneal. No había rastros de alcohol u otras sustancias en su cuerpo, descartando así cualquier tipo de sedación previa al crimen. Tras matar a su hijo, Tiago almorzó en un restaurante de la ciudad. Envió audios a familiares confesando lo que había hecho y se entregó a la brigada militar, arresto en flagrancia y traslado al sistema penitenciario. Para Abigail, la madre, él envió el siguiente mensaje: mira chica, sé fuerte, hice una locurita ahora, ¿ok? Aguanta el corazón ahora para el resto de la vida. Le disparé a Theo bajo el puente. Mira chica, sé fuerte, hice una locura, ¿ok? Aguanta el corazón para siempre. Le disparé bajo el puente. Crímenes planeados por hermanas gemelas que son sospechosas de matar a 4 personas envenenadas. El Domingo Espectacular tuvo acceso en exclusiva a fragmentos del testimonio de Roberta Veloso Ferreira, la gemela de Ana Paula. Las gemelas, Ana Paula y Roberta Cristina Veloso Fernández, de 36 años, podrían estar buscando fama y éxito en la moda, música o en redes sociales. Pero no, ellas se estaban matando. Actualmente ambas están presas y aparentemente su juicio aún no está programado. Pero lo que se sabe es que están involucradas en al menos 4 homicidios ocurridos entre enero y mayo en los estados de Río de Janeiro y São Paulo. Existen informaciones un poco diferentes con respecto a la secuencia de los hechos. Pero es cierto que Ana Paula, que estudiaba la carrera de Derecho, tuvo una relación con el joven turista Haider Masres, de 21 años. De repente, Ana Paula dijo que estaba embarazada, pero Haider no aceptó esa historia, incluso con la presentación de pruebas falsas, incluyendo una ecografía que fue enviada a la familia de él. Hubo amenazas, y al final, las cosas debieron haber vuelto a la normalidad, pues salieron juntos a comer el 23 de mayo. Esa fue la última comida de Haider, quien se sintió mal, y murió poco después en su condominio en el barrio Brás, São Paulo. Y con gran descaro, Ana Paula lo acompañó hasta el hospital, y posteriormente fue a la comisaría a comunicar la muerte del joven. Alegan que Haider consumió drogas, pero su familia lo niega. La investigación descubrió amenazas en árabe e incluso el intento de Ana Paula de convencer a la embajada de Túnez de que ella era la pareja del joven y así poder participar en el traslado del cuerpo. Los eslabones de esta cadena criminal se fueron cerrando y apretando el cuellito de Ana Paula y de su gemela, Roberta Cristina, que aparentemente deseaban vivir como asesinas a sueldo, cobrando 4.000 reales por cometer un asesinato. ¿Puedes creerlo? Psicópatas, arrogantes, codiciosas y narcisistas, pero poco inteligentes. Ana Paula llegó a informar falsamente a la policía que estaba siendo amenazada por un desconocido, llamando así la atención de los investigadores sobre ella misma. Las gemelas cometieron otros 3 asesinatos por dinero, donde las víctimas murieron por envenenamiento. Y las fuentes especifican el uso de veneno para ratas, que como sabemos, por varios casos que ocurrieron en el 25, es un pesticida que se vende ilegalmente por ahí, ¿verdad? No debería ser así, pero lo es, y esperamos la conclusión de esta historia. Falta el capítulo final, ¿verdad? El juicio y la condena. Del empresario que fue encontrado en un hoyo dentro del autódromo de Interlagos, se indicó que pudo haber sido colocado con vida dentro del lugar. 3 guardias de seguridad son los principales sospechosos del crimen. El 3 de junio, la vida del empresario Adalberto Amarillo dos Santos fue expuesta y puesta de cabeza. Lo que sucedió después de que su cuerpo fuera encontrado dentro de un agujero de 2 metros de profundidad y apenas 40 centímetros de diámetro en una zona de construcción cerca del autódromo de Interlagos, donde Adalberto y un amigo estuvieron participando en un evento de motocicletas.
La ubicación del cuerpo fue realizada por uno de los empleados de la constructora, quien inicialmente creyó que se trataba de un muñeco, ya que solo podía ver el casco. Aún así llamó a la policía. Así, se identificó que la víctima, con el casco puesto en la cabeza y las manos hacia arriba, vistiendo nada más que una chaqueta y unos calzoncillos, era Adalberto. El cadáver aún tenía tierra en la cara y manos. La investigación indicó que Adalberto fue puesto en el hoyo ya muerto o inconsciente, sin señales de reacción o intento de escapar. Una historia compleja, rodeada de mentiras o de historias mal contadas y enigmas, comenzando por ese supuesto amigo del empresario, quien hizo afirmaciones que las pericias no confirmaron, como el consumo de alcohol y marihuana, la desaparición de la cámara GoPro, del casco de Adalberto, la existencia de un amante, la ausencia del pantalón y los tenis, y la posibilidad de que él haya tenido relaciones sexuales antes de morir. Todas las pistas, hipótesis y teorías fueron expuestas públicamente antes de que representaran avances reales en el caso, dejando al público confundido y sin confianza en el trabajo de la policía, tal vez manchando la moral y el carácter de la víctima. En fin, muchas personas fueron escuchadas, y hoy, después de 6 meses, aunque no hay certeza concreta, digamos, sobre la dinámica de la muerte del empresario, la Policía Civil informó que fue una pelea con el guardia de seguridad del evento, donde el golpe fatal habría sido una llave de estrangulamiento, ya que Adalberto murió por asfixia y tenía lesiones en las rodillas. Según autoridades, el principal sospechoso es un peleador de artes marciales mixtas que lideraba a los guardias de seguridad del evento y que, tras la desaparición del empresario, no fue a trabajar al día siguiente. Ahora también estamos esperando el cierre de la investigación. Claro que también el juicio y la exposición de los culpables o del culpable. Río Preto intervino en el caso de la desaparición de 4 hombres en Paraná. 3 partieron de Río Preto a inicios de semana. Los 4 fueron contratados para cobrar una deuda inmobiliaria. La policía tuvo acceso a las imágenes de una panadería donde los amigos fueron vistos por última vez. Agosto de 25 llegó trayendo un caso muy sólido. De hecho, presenté este caso aquí en el canal y ese video está disponible para los miembros. Este caso trata de 4 hombres desaparecidos. Uno de ellos era el contratista de los otros 3. Ellos eran Robishley Hernani de Oliveira, de 53 años, Rafael Juliano Marascalque, de 43, y Diego Enrique Afonso, de 39, que estaban trabajando para Alencar González de Sousa. Un negocio que parecía sencillo se volvió muy complicado para los amigos que salieron de São José do Rio Preto, en São Paulo. Fueron a Icaraíma, en el noroeste de Paraná, a cobrar una deuda de unos 255.000 reales por la venta de un inmueble. Los principales sospechosos son Antonio Buscariollo, de 60 años, y su hijo 22. Los cobradores llegaron a Icaraíma el 4 de agosto por la tarde. Y ellos fueron con Alencar hasta el distrito de Vila Rica para hacer el primer contacto con Antonio y Paulo. Se sabe que en esa ocasión se propuso pagar cediendo una casa en la zona urbana de la ciudad. Pero los hombres no llegaron a un acuerdo. Al día siguiente, alrededor de las 10:30, volvieron los 4 a cobrar la deuda, pero al no hallar a los Buscariolo en casa, regresaron a la ciudad. Finalmente, hicieron una tercera visita al mediodía en una camioneta Fiat Toro, y luego desaparecieron. La policía determinó que las 4 víctimas fueron asesinadas al llegar a la propiedad rural, en una emboscada sin oportunidad de defenderse. Los disparos impactaron a los hombres en la cabeza y tórax, hechos desde 3 lugares por varios tiradores con 5 armas, incluyendo un fusil. Los cuerpos y el vehículo estaban enterrados fuera de la ciudad y solo fueron recuperados el día 19 de septiembre, cuando la ropa y los objetos personales ayudaron a identificar los cuerpos. Los hombres tenían antecedentes policiales y un historial de cobros violentos y amenazantes. Algunos aspectos de este relato aún están muy oscuros, ya que la policía seguía una línea de investigación en la que el crimen, además de un desacuerdo comercial, estaría relacionado con negocios ilícitos de los involucrados. También se mencionaron diferentes cantidades, llegando incluso a 1 millón de reales. Los hombres de la familia Buscariollo son considerados prófugos y por ahora el caso permanece abierto. Digamos que completamente abierto,
en todas las circunstancias, ¿no es así? Por la muerte de 3 mujeres halladas en una playa de Ileus, Bahía, en agosto, tendrá 60 días extra para concluirse. La prórroga fue concedida por la justicia 2 días después de la solicitud de la Policía Civil. También en agosto de 2025 tuvimos un triple homicidio en Ileus. Alexandra Susar, de 45 años, María Elena Bastos, de 41, y Mariana Bastos da Silva, de 20 años. Fueron sorprendidas por la muerte el 15 de agosto, mientras paseaban en la playa de los Millonarios, en Ileus, al sur de Bahía. Una tragedia que asustó a los habitantes. Alejandra y María Elena eran amigas y profesoras. En cuanto a Mariana, ella era hija de María Elena. Las 3 fueron vistas con vida y bien alrededor de las 5 de la tarde del día 15, caminando por la arena de la playa. Las cámaras del lugar muestran a las mujeres caminando juntas y conversando mientras Mariana sostiene la correa del perro. Sin embargo, no volvieron y sus cuerpos fueron hallados al día siguiente, el 16, por jóvenes cristianos vinculados a las iglesias que ellas frecuentaban. Desafortunadamente, ellas fueron apuñaladas fatalmente. El perrito, un testigo que no podía relatar lo que había ocurrido, fue entregado al cuidado de la familia de su difunta dueña. La brutalidad del crimen y su ubicación, una de las playas más famosas del municipio, exigían una respuesta rápida de la policía, que entonces se concentró en la línea de investigación que señalaba como responsables de los homicidios a algunos hombres en situación de calle y usuarios de drogas que estarían escondidos en la selva de la región. No obstante, las lesiones similares en el cuello de todas las víctimas sugerían la hipótesis de un único autor. 10 días después, Thierry Lima da Silva, un hombre de 23 años, fue arrestado en flagrancia por tráfico de drogas y confesó su participación en 4 homicidios allá en Ileus. O sea, de su compañero, Lucas dos Santos Nascimento, y del triple asesinato que acabo de contar. La justicia de Bahía lo conocía desde joven por robo, asalto y tráfico. Admitió ser autor de los crímenes. Sin embargo, los investigadores y los peritos técnicos continuaban sus actividades. Como sospechoso privilegiado, quedó detenido, aunque se contradijo en partes del interrogatorio. Al final de cuentas, todos los eslabones necesitan cerrarse, ¿no es así? ¿Cuántos supuestos homicidios ya hemos visto por aquí, verdad? Entregándose, y no siempre es lo que parece. Parece poco probable que un robo en la playa causara 3 muertes y que solo un criminal fuera responsable. Algunas fuentes sugirieron motivos pasionales y más involucrados. Pero eso es lo que la investigación aún va a determinar y después el juez va a juzgar. Sobre la muerte del exdelegado general Ruy Ferraz, Fontes llegó a 2 grupos de criminales. El primero, y más importante, está formado por tiradores y bandidos que apoyaron directamente la ejecución del exdelegado. En septiembre, supimos de la muerte del delegado de la Policía Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, de 64 años. Abogado de profesión, Ruy fue delegado general de la Policía Civil de 2019 a 2022. Siempre muy activo combatiendo al crimen organizado paulista, especialmente al primer comando de la capital. El delegado era muy conocido por sus numerosas entrevistas durante 40 años de trabajo en la seguridad pública del Estado. Tras jubilarse de la Policía Civil, en enero de 2023 asumió como secretario de Administración del Ayuntamiento de Praia Grande, Litoral Paulista, cargo que ocupó hasta su muerte. Ahí ocurrió el crimen ese 15 de septiembre, cuando él salía del ayuntamiento y fue emboscado por hombres armados tras una persecución en autos. El vehículo en que iba fue perseguido, chocó con un autobús y volcó. En ese momento, los tiradores armados con fusiles le dispararon más de 20 veces. Un ataque cruel y cobarde. Todos los hechos indican una ejecución planeada, con sospecha de la participación de la organización criminal, precisamente por toda la trayectoria y carrera del excomisario. Incluso poco antes de su muerte, Ruy Fontes comentó a algunos amigos su preocupación por la seguridad, ya que se sentía desprotegido y en riesgo. La investigación tiene 2 líneas principales, una por su labor como policía y otra por problemas surgidos en su trabajo en la alcaldía de Praia Grande.
ya que las actitudes del delegado contrariaban supuestos intereses particulares del municipio. Se sabe que 6 personas ya fueron arrestadas en conexión con la investigación, pero el trabajo no ha sido concluido. Para todos quedó evidente la osadía de los criminales. Y sea lo que sea que esté detrás de esa muerte. De Tainara, que es la víctima que fue atropellada y arrastrada de una forma extremadamente cobarde por Douglas da Silva, que sigue preso, ¿de acuerdo? Ella ha pasado por 3 procedimientos quirúrgicos hasta el momento. El 29 de noviembre, una imagen impactó a Brasil. Tainara Sousa Santos, de 31 años, fue atropellada y arrastrada por el auto de Douglas Alves da Silva, un hombre de 26 años, con quien ella tuvo una breve relación. Un hombre. El atropellamiento fue intencional, un intento de feminicidio, lo que ocurrió cuando Tainara caminaba con un amigo después de salir de un bar en la zona norte de São Paulo. Después de ser atropellada por el vehículo, ella quedó atrapada debajo del carro, que estaba siendo conducido por Douglas, quien siguió manejando por más o menos 1 kilómetro, cambió de carril e incluso hizo adelantamientos. Un amigo del criminal que estaba con él en el vehículo confirmó a la policía que Douglas atropelló a Tainara y luego aceleró y jaló el freno de mano para intentar matarla. La motivación fue su incapacidad para aceptar el fin de la relación. Además de la gravedad de las heridas, esta barbaridad, todas esas lesiones causadas por el arrastre, ella perdió las piernas y tuvo que someterse a 3 cirugías más. Ese sujeto ahí, Douglas Alves da Silva, huyó sin ayudar, pero fue arrestado al día siguiente y procesado por intento de feminicidio. Él ya había sido arrestado en 2023 por portar ilegalmente una pistola de 9 milímetros. En junio firmó un acuerdo judicial y confesó el crimen para obtener libertad condicional. 5 meses después, rompió el acuerdo y cometió el atropello. Los abogados defensores de delincuentes ya saben cómo es, ¿no? Demasiado creativos a veces. El doctor alegó que Douglas Alves da Silva no conocía a la víctima y que la pelea de su cliente era con el amigo de Tainara. Aunque seamos legos, entendemos que la estrategia aquí es eliminar las agravantes del delito, ¿verdad? Pero seamos sinceros, ¿no es así, chicos? Una barbaridad como esa. Como que, ¿sabes? Borra con un control alt suprimir para siempre cualquier argumento que pudiera favorecer ahí. Está bien, vamos a decir, claro, todo el mundo tiene derecho a la defensa. No sé, viejo, no sé, algo así. ¿Aún responderá por intento de feminicidio? Que va a ser una pena así, bizarra, va a tener todos los beneficios y más personas van a correr riesgo muy pronto, ¿ok? Muy pronto. Hoy fueron enterrados los cuerpos de una madre y sus 4 hijos que murieron en un incendio provocado en Recife. El esposo, padre de los niños, confesó el crimen y fue arrestado en flagrancia. El 29 de noviembre, otro crimen cobarde sacudió Recife. Murieron Isabela y Gómez de Macedo, de 40 años, y también de sus 4 hijos, Aline, de 7 años, Adriel, de 4, Agnaldo, de 3, y Ariel, de 1 año. Todos murieron en un incendio provocado en la comunidad Icauá, al oeste de Recife. Isabela seguía embarazada de su 5º hijo y Aline, la mayor, era autista. Se comprobó que la niña sufrió un golpe fuerte en la cabeza antes del incendio, el cual destruyó 20 de unas 30 casas de la comunidad. El cuerpo de bomberos tardó más de 4 horas en controlar el fuego, usando 8 vehículos y 26 bomberos. Como es de imaginar, los habitantes vivieron horas de desesperación al ver sus casas y pertenencias destruidas por el fuego. Sin embargo, para nosotros, el mayor dolor es saber que el responsable de la tragedia, de la trágica muerte de Isabela y de sus hijos, fue su propio esposo y padre de los niños, un desgraciado, violento y asesino. Agnaldo José Alves, 39 años, después de haber provocado el incendio, ese miserable huyó, pero regresó más tarde para observar la escena. En ese momento los vecinos intentaron linchar, pero la policía llegó al lugar. Así, fue salvado, arrestado en flagrancia, llevado a un hospital y después conducido a la prisión en Abreu, Lima. En cuanto a la motivación, lo que se sabe es que la relación estaba marcada por la violencia doméstica. Agnaldo es descrito como un monstruo. Isabel decía que aunque quería dejar a su esposo, no tenía a dónde ir con los hijos.
Entonces, ella esperaba que su madre construyera un cuartito para ella, para que pudiera mudarse con los niños. Reconocida como una madre preocupada y responsable, ella cuidaba de la casa y era casi invisible en la comunidad. Una vecina contó que los niños solían pedir ayuda y dejaban la mano afuera de la casa gritando: «Auxilio, tía, tío, ayúdame». Desafortunadamente, en la comunidad impera la regla de que cada quien cuide de su propia vida por miedo a represalias. Ella también dijo: «Nosotros fingimos que no vemos». Amigo, el infierno está aquí en la tierra, ¿verdad? Agnaldo usó un encendedor para incendiar una alfombra que estaba bajo la lona de la choza donde vivía la familia. Las llamas se propagaron rápidamente. La madre y los niños no pudieron salir de la casa y salvarse porque la puerta estaba cerrada con llave. Para todos los que estaban allí, es seguro que el crimen fue premeditado porque días antes, Agnaldo se llevó de la casa un tanque de gas y sus pertenencias, aunque todavía permanecieran en la casa. Evidencia clara, ¿verdad?, de la premeditación. Hombre, es demasiado impactante. Solo una consideración extra. ¿Conocen el caso de Clara María? Entonces, se menciona la realización de protestas por colectivos femeninos, ¿ok? Creo que ellas no. Ustedes tienen toda la razón en proteger y exigir justicia por la vida de Clara María. También creo que las mujeres de todas las edades deben ser repetidamente alertadas y estar atentas sobre los riesgos potenciales de ciertas situaciones como deuda. Pídele que transfiera el depósito a tu cuenta. No vayas a encontrarte con el desgraciado de tu pasado. Tienes objetos en la casa del ex. Ve a recogerlos con alguien, ¿verdad? Con tu papá, con tu hermano o hasta con la policía. Jamás subestimen la capacidad humana para hacer el mal. Y la policía, por favor, escuchen cuando alguien aparece diciendo que está preocupado por una situación. No esperen a que pase una desgracia para entonces poner atención. Sobre el caso de Natani, sería bueno que los criminales cumplieran toda la condena en régimen cerrado, según lo determinado por la justicia. Sería lo mínimo. Ante el crimen, la víctima recibió sentencia de muerte y los familiares de Natani estarán presos al dolor y sufrimiento perpetuos. Y creo que este extra sobre el caso de Natani aplica para todos los demás, ¿verdad? Son casos extremadamente impactantes. Les voy contando aquí y nos vamos indignando, ¿verdad? Notaron que al final me desvié un poco del guión porque Amigo, es insoportable escuchar tantas cosas así y quedarse inerte. Uno se queda inerte ante eso y aún así logra encontrar razones para la resocialización, para un trato digno. Amigo, lo siento, pero no puedo. Para ese gusano que quemó a personas presas, amigo, qué muerte tan cruel. Para el tipo que arrastró a una mujer en el coche porque quería dejarlo. ¿Cómo lo hacen? Eso no es humano. ¿Cómo puede alguien hacer eso? Alguien así no puede estar en libertad conviviendo. No puede simplemente cumplir una condena. Esa condena tiene que ser infinita. Hasta el día que muera tiene que estar preso. Porque ¿cómo vas a soltar a un tipo así? ¿Cómo va a estar rehabilitado? Un tipo que tiene ese desvío cerebral no tiene rehabilitación. Pero esa es mi opinión. Ese fue el video retrospectivo de los casos de 2025. Existen muchos otros que no cabrían aquí. El video ya quedó enorme. Espero que lo disfruten. Quiero agradecer de corazón la compañía de cada uno de ustedes conmigo en la temporada 2025. Fue un año bastante pesado, ¿verdad? En el que intentamos, como en todas las demás temporadas, también hacer valer el lema aquí del canal, que es: hay historias que necesitan ser contadas. Les deseo a todos un excelente 2026. Que Dios los bendiga ricamente. Gracias de corazón por su compañía. Espero tenerlos conmigo toda la temporada 2026. Gracias una vez más. Un beso del pelirrojo. Y hasta el próximo año.